Y bien, hoy día las bolsas del mundo se recuperaron parcialmente. La de Nueva York subió 3.98, es decir, casi 4%. Había caído 5.5 el día de ayer. La de Sao Paulo subió 5%, había caído 8% el día de ayer. La de Santiago subió 5.8, había caído 6.9 el día de ayer. La de Bogotá subió 3, había caído 4. Lima subió 2.5. Ayer había caído 7.09, o sea que donde se ha producido la menor recuperación es en el Perú. O sea, ha habido una pequeña recuperación, pero menor que en otros lugares. ¿Sí? Me pregunto si esto tendrá que ver con, digamos, el clima político que todavía hay en nuestro país de una cierta incertidumbre. Bueno, estamos con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, para analizar todo esto. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuán grave es esta crisis que se ha desatado, que se desató ayer con la caída estrepitosa de todas las bolsas? Hay una parcial recuperación hoy día. Esto es el inicio de una recesión mundial. Estados Unidos ya llegó a su final. En fin, ¿qué está pasando y cuál va a ser el impacto en el Perú? Bueno, primero poner las cosas un poco en perspectiva, ¿no? La caída de las bolsas de ayer fue una caída muy fuerte, entre las más fuertes que haya, pero no fue una cosa que no sé, o sea, sin precedentes ni nada por el estilo, fue una caída fuerte. Como vemos, el día de hoy se recuperó una buena parte. En general se ha recuperado más de la mitad de lo que se perdió ayer. La semana pasada, en conjunto, en toda la semana, se perdió casi igualito lo que se perdió el día de ayer, por ejemplo. Entonces, las bolsas han venido en una performance en general negativa, ya por algunas semanas, en casi todo el mundo. Y esto se debe a que en las últimas semanas, y gradualmente, no por una cosa de un día, sino por cosas que se van acumulando día a día, ha ido creciendo el riesgo de que las economías más importantes del mundo, y por lo tanto el mundo en conjunto, entren en recesión. Esto se ha debido principalmente a dos factores: a lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que está sucediendo en Europa, que siguen siendo las economías más grandes del mundo. En Europa, desde hace ya mucho tiempo, hay un problema fiscal muy serio. Varios gobiernos de Europa tienen niveles de deuda que, por lo menos en el caso de Grecia, es totalmente insostenible. Grecia no puede pagar su deuda. Hay otros países como Irlanda y Portugal que probablemente no pueden pagar su deuda. Y después hay otros países mucho más grandes y más importantes como España e Italia que están en dificultades para pagar su deuda. Y estos países, para que la puedan pagar, en realidad necesitan que los rescate el resto de Europa, la parte de Europa que no ha tenido problemas fiscales. La economía alemana, los holandeses, los finlandeses, que han sido prudentes, tienen buena situación fiscal, tendrían que rescatar a sus, digamos, hermanos del sur que han pecado de irresponsables fiscalmente para tratar de poner la casa en orden. Pero por supuesto los ciudadanos de Alemania, Holanda y Finlandia no quieren estar rescatando a ciudadanos que han sido responsables, sobre todo cuando se niegan además a ajustarse el cinturón y a ajustar sus costumbres. Entonces, ¿cómo se reparte ese costo? ¿Quién lo hace o no? Es bien complicado. Y mientras eso no se decida, el riesgo de que un día digan, no, pues, no pago, y entran en crisis países grandes, es muy serio, porque si entran en crisis países grandes, todos los bancos europeos que le prestaron a estos países grandes entran en crisis también. Y si entran en crisis en una situación que ya están débiles, podría haber hasta, digamos, un crack financiero en Europa. Si eso ocurre en Europa, eso trae al mundo entero, y a Estados Unidos, que está con una economía que apenas crece, también probablemente lo podría traer a recesión. Entonces, el temor que está ocurriendo es que el manejo incierto de parte de las autoridades que tienen que tomar decisiones en Europa y en Estados Unidos le da temor al mundo, a los mercados, de que las cosas se manejen mal y que ante cualquier eventualidad pueda suceder una crisis que puede llevar a una recesión mundial, ¿no? Bueno, y entonces esto, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que desató la calificación de Standard & Poor's, que dicho sea de paso se ha revelado como una entidad pues mucho más importante que el Fondo Monetario, etcétera, ¿no? La palabra Standard & Poor's puede provocar una crisis. Bueno, lo que dice Standard & Poor's es que este acuerdo al que llegaron demócratas y republicanos y la ley que se aprobó para aumentar el techo de la deuda no resuelve el problema, porque reducen el gasto
o el déficit en 2.2 billones de dólares, ¿no es cierto? Cuando en realidad tendrían que haber hecho una reducción de 4 billones de dólares, según parece. Standard & Poor's, ¿no? Según Standard & Poor's, con lo cual los republicanos, incluso que eran los radicales en este tema, se quedan chicos al lado de lo que dice Standard & Poor's. Entonces, ya, es así la cosa. Lo que ha ocurrido es esto, ¿no? Estados Unidos hace tiempo que está en una situación fiscal muy negativa y se sigue empeorando. Esta trayectoria es insostenible. Si la cosa sigue así, un día Estados Unidos no va a poder pagar su deuda. Lo que pasa es que casi todo el mundo está bastante confiado de que eventualmente va a cambiar y no van a seguir así. Claro. Obviamente no hay certeza de eso, pero es lo más probable, ¿no? Y el problema es que mientras más demoren en enmendar el rumbo, más caro y más difícil va a ser salir del hueco. ¿No? Están cavando un hueco cada día, claro, y mientras no paren de cavar, se va a hacer más difícil la salir de él. Y lo que Standard & Poor's dijo fue que tú hayas arreglado por estos meses o este año la posibilidad de pagar la deuda americana, no significa que tú hayas arreglado tu problema de largo plazo. No has hecho nada para arreglar tu problema, o casi nada para arreglar el problema de largo plazo, y en eso tienen razón, nadie está en desacuerdo con eso. Y entonces Standard & Poor's dijo, si no estás arreglando nada, quiere decir que ya no te puedo considerar como la deuda de mejor riesgo del mundo, porque como estás, si sigues esa trayectoria, no vas a poder pagar. No, pero lo que eso significa es que, señor, todo lo que tú estabas haciendo para combatir la recesión, la crisis derivada de la crisis del año 2008 o 2009, todo eso lo único que ha servido es para generar esta deuda gigantesca, y por lo tanto ahora tienes que hacer todo lo contrario. Bueno, no, tienes que recortar todo, no, en realidad y precipitar eventualmente también una recesión. Es decir, sí, o sea, hay dos cosas. En primer lugar, no es verdad que los gastos para salvar al país de los problemas esos que ha tenido son los que han ocasionado la mayor parte de la deuda. En el Instituto Peruano de Economía publicamos hace poco una nota que sacó en la misma Casa Blanca, producto de un estudio del Congreso de los Estados Unidos, donde tenía una desagregación de dónde había salido la deuda que tiene hoy Estados Unidos. En el 2001, hace 10 años, la gran discusión en los mercados financieros era que Estados Unidos estaba en una situación fiscal tan buena que el problema era qué íbamos a hacer cuando ya no hubiera deuda americana. Como la deuda americana era el referente para todas las deudas, y Estados Unidos está en una situación fiscal tan buena que está reduciendo su deuda, lo que se decía es, si se sigue así, Estados Unidos ya no va a tener deuda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con te acuerdas de la referencia? Bueno, eso se corrigió rapidito, con una serie de cortes de impuestos, gastos excesivos, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, y fueron sumando billones y billones de dólares de deuda, ¿no? Y luego vino la crisis. Y lo que tiene que entender todo el mundo, y esperemos que en Perú aprendamos la lección, es no hay nada más malo para la recaudación fiscal que bajo crecimiento económico. Entonces, de todas las causas de deuda en Estados Unidos, la más grande de todas, más que la guerra de Irak, la guerra de Irán, la más grande de todas es menor crecimiento de lo que se esperaba por la crisis. No, pero ha habido un gran gasto en los paquetes de estímulo, en este plan de salud de Obama. Concuerdo, etcétera. Pero las cifras están ahí. Todos esos grandes gastos son menores. Yo he visto un gráfico hace poco, año a año, y sube tremendamente los últimos 3 años. Claro que sí, pero principalmente es porque la economía no crece, o incluso decrece, y entonces todas las proyecciones de que los ingresos iban a aumentar con la economía se fueron al diablo. Entonces las proyecciones eran que cuando crece el producto, crecen los impuestos. Bueno, y entonces no ha crecido el producto y los hecho es que parece caído. difícil que Estados Unidos, por lo menos en este momento, llegue a un acuerdo para reducir. Entonces, si llegase en algún momento van a tener que hacerlo, ¿no? Ya, pero en ese momento entonces todo se va a parar, ¿o no? No, porque la figura es esta, ¿no? El problema con Estados Unidos no es el día de hoy, no es que no puede pagar mañana o pasado, eso no es un problema. El problema es que si tú proyectas a largo plazo todas las obligaciones con sus pensionistas y de salud, y la proyección, como es la cosa, es que dentro de 10 o 20 o 30 años no va a haber cómo pagarlo. Claro. Si hoy día tú enmiendas el rumbo y controlas algunos de esos gastos y las tasas de crecimiento de esos gastos, entonces todo el problema es totalmente manejable.
Y la teoría es que, si no lo haces, la teoría es que habrá más confianza, se recuperará la AAA y entonces habrá más inversión y habrá crecimiento. Esa es un poco la teoría. Eventualmente, pero les va a tomar un tiempo recuperar la AAA de Standard & Poor's. No están haciendo nada en el corto plazo que pueda llevarlos a eso, creo yo, ¿no? Bueno, ahora, tampoco es lo más importante, porque, por ejemplo, si tú miras, la Standard & Poor's dice que ya no tienes clasificación AAA, quiere decir que eres más riesgoso. Pero cuando tú miras en el mundo cuánto cuesta asegurarse por la deuda americana, antes o después de lo que dijo Standard & Poor's no cambió nada. La deuda americana sigue siendo una de las deudas más seguras del mundo. Hace ya un buen tiempo que más seguro que Estados Unidos es Noruega, por ejemplo, ¿no? Igualmente, y Finlandia. Son países muy seguros porque no tienen casi deuda, tienen una situación fiscal espectacularmente buena. Pero fuera de esos dos países, Estados Unidos sigue teniendo la mejor calificación de riesgo y la deuda que es más atractiva, ¿no? Estados Unidos cuesta menos asegurar la deuda contra el riesgo de no pago de Estados Unidos que ninguna otra deuda. Mejor que Alemania o que Japón, que China, que lo que tú digas, ¿no? Rápidamente, porque ya nos está ganando el tiempo, ¿qué riesgo hay entonces de que entren en una recesión Europa, Estados Unidos, que China también entre en una recesión o una desaceleración importante, caigan los precios de los minerales, se vayan capitales del Perú? En fin, y entremos en una situación, digamos, de mucho menos bonanza que la que hemos tenido. Bueno, si la posibilidad de una recesión en Europa y en Estados Unidos va creciendo. Yo no creo que es el escenario, o sea, no es una cosa que va a ocurrir de todas maneras, ni mucho menos, pero el riesgo es significativo, ¿no? Si las cosas no se manejan bien, si un par de cosas salen mal, puede haber un riesgo de recesión. Ambas economías, en Europa y en Estados Unidos, están muy cerca de caer en recesión si algo sale mal o algo se maneja mal. Si eso ocurre, efectivamente, China no va a entrar en recesión, pero va a crecer menos, porque China también vende y exporta al resto del mundo. Pero China básicamente le vende a sí misma y a los países del Asia, ¿no? Digamos, claro, en un 90-95%. Pero el mundo entero está conectado, lo vimos en el 2008. De acuerdo. Entonces, no va a caer en recesión, pero en lugar de crecer pues a 9 o 10 como venía creciendo, crecerá pues 7. Y esos 3 puntos menos le pegan, ¿no? Ya, entonces ahí bajan los precios de los minerales. Probablemente haya un impacto en el precio de los minerales. Ya en estos días hemos visto cierto impacto en los precios de los minerales, ¿no? El precio del cobre ha caído en las últimas semanas. El precio de los minerales, ¿no? ¿Es el peor momento para incrementar el impuesto a la minería? Digamos, ¿no habría que revisar esa tesis? No, en realidad, sí, digamos, lo que habría que hacer es tratar de favorecer la inversión, de crear las mejores condiciones posibles para la inversión minera, para tratar de ganar vía cantidad de inversión lo que se pierde vía precio. Digamos, tu lógica es correcta, pero no creo que tenga mucho que ver con asumiendo que van a manejar bien el tema. Según entiendo yo, la situación actual es que se quiere cambiar el actual esquema de regalías mineras, que es muy ineficiente, como hemos conversado en alguna oportunidad, por uno más eficiente. Claro, entonces, si eso se hace, yo no creo que eso no va a espantar a la comunidad minera y sí levantaría más impuestos en las situaciones de bonanza. Lo más importante para que el Perú se defienda ante estos riesgos del mundo son esencialmente dos cosas. Primero, que hay un manejo fiscal muy prudente, porque todavía no está el mundo en recesión. Entonces hay que cuidarnos, hay que guardar pan para mayo de tal manera que podamos responder en caso eso ocurra. En el 2008, cuando se vino la recesión mundial, Perú venía de 3 años de superávit y pudo gastar mucho dinero y tener una expansión fiscal para compensar y funcionó. Pero luego la siguieron mucho en el 2009, en el 2010 y están gastando una cantidad impresionante de dinero. No era necesario. En el 2010 el Perú crecía como nunca y seguían gastando dinero fiscal como loco. Entonces hay que ser más prudentes, ahorrar un poco de pan para mayo y estar preparados por si fuese el caso de una recesión. El otro tema es, para que la inversión se mantenga, o por lo menos no se disminuya mayormente en el Perú en este contexto negativo del mundo, y que no es culpa del Perú ciertamente, lo que hay que hacer es crear condiciones favorables para la inversión. ¿No? ¿Y cuáles son esas? Bueno, dar señales de que no se van a cambiar las reglas de juego, que no se haga comenzar con intervencionismos excesivos, que no se van a poner en peligro las inversiones que ya están comprometidas o ya están planeadas. Todo ese camino es mucho más importante hoy de lo que siempre lo ha sido. Siempre ha sido importante. Hoy en día que enfrentamos un riesgo de que las cosas se ajusten, es más importante. Todo lo que tiene que ver con mejorar competitividad, por ejemplo, también. Claro, pero esos son esfuerzos de más largo, muy importantes, pero son esfuerzos de largo plazo, ¿no? Por ahora lo que hay que hacer es, Perú venía creciendo a una tasa muy alta porque había mucha inversión y buena inversión.
Se tienen que mantener las condiciones que atraigan mucha inversión y las condiciones para que sea buena inversión y no inversión que a algún loco se le ocurrió Claro. debiera hacerse en un esquema que es malo. Y la pobreza se ha podido reducir, digamos, a las tasas que se ha reducido gracias al crecimiento. Digamos, si hay menos... El mejor programa social es un fuerte un crecimiento fuerte económico. crecimiento económico. Entonces, si va a haber menos crecimiento, va a haber menos reducción de la pobreza, ¿no? Entonces, se trata de mantener la tasa de crecimiento. Waldo Mendoza de la Universidad Católica acuñó una frase que es, salvo el crecimiento todo es ilusión, que creo que es una excelente, un excelente mantra casi, ¿no? O sea, una cosa que todo el gobierno debe tener pendiente y debe estar consciente de esto siempre. Si no tienes un crecimiento fuerte, todos tus planes, Claro. todos tus deseos, todos tus objetivos, no vas a poder cumplirlos. Bueno, le escuché hoy día en la mañana otra frase parecía, decía, es cierto, cuando dio debato, dijo en la Universidad Católica, me dicen que el crecimiento no explica, No lo es todo. no es todo, no explica es el todo, 95%. no explica toda la reducción de la pobreza. Dice, no, efectivamente, el crecimiento no explica toda la reducción de la pobreza, explica el 99% de la reducción de la pobreza. Correcto. Hay 1% que se explica por otros factores. Así es. Entonces, bueno, bien. Miguel, muchas gracias por su participación. Ahora él.